Aleluya, qué bueno verte aquí entre nosotros. Es un gozo, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Qué gozo, qué alegría tenerlos aquí en casa. A los que nos siguen en las redes sociales, como ya se les hemos dicho, gracias, hijo. Nos encantaría tenerlos aquí de una forma presencial. Les prometo que los vamos a hacer sentir como en casa, porque aquí se reúne la gente más linda y más bendecida de la comarca lagunera. ¿Lo pueden creer? Amén. Hoy vamos a empezar de una forma distinta, una forma diferente. Queremos presentar a un nuevo miembro de la iglesia. Queremos presentar a un nuevo miembro. Él nació hace solo algunos días. Le voy a pedir a Alex y a Eli que pasen, por favor. Vamos a presentar la vida de Eliud Santiago. Denle un fuerte aplauso a Dios. Alejandro y Eli son nuestros líderes del ministerio infantil. Han hecho un gran trabajo. Y ahora Dios les ha concedido un niño maravilloso. Y yo sé que Dios va a hacer la obra en ellos. También vienen sus mamis. La mamá de Eli está aquí entre nosotros. Ella es la esposa de un pastor, ¿verdad? Y denle un fuerte aplauso a Dios por la vida de ella. De la mami de Ale. Ella es parte de nuestra iglesia. Gracias por estar aquí. Hoy tuvimos una presentación en la primera reunión también de un bebé, y yo les platicaba algo muy importante. Creo que estamos viviendo tiempos, yo creo que los tiempos más difíciles. Sé que a lo mejor generación tras generación se dice esto, pero hoy yo creo que sí, porque ya, o sea, las generaciones pasadas casi siempre era lo mismo, pero hoy sí es algo distinto. Ya hay nanas virtuales. Ahí es una manera fácil de entretener a nuestros niños, darles un celular, darles una tableta. Y en realidad cada vez está creando una generación pues que va a perderse tristemente. Sé que ustedes son hombres y mujeres de Dios, sé que aman a Dios con todo su corazón, sé que ven a su hijo como un regalo y me gozo por eso. Me gozo por eso. Y yo quiero declarar lo que dice la palabra de Dios ahí en Malaquías 2:15. Dice: no los hizo el uno para el otro, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Dice: porque buscaba una descendencia para Dios. Eliud puede ser parte de esa descendencia que Dios quiere traer en esta nueva generación. Una nueva generación diferente, una generación distinta, una generación que ame a Dios. Hoy va en medio de un mundo de tinieblas, hoy va a ser más visible la luz. Cuando más oscuro está, hasta un cerillo puede ser notorio en una habitación oscura. Estaba viendo que creo que una veladora puede verse en una noche totalmente oscura a 80 kilómetros. A 80 kilómetros. ¿Se imaginan entonces lo que Dios puede hacer en esta generación? Una generación diferente, una generación para Dios. Y yo sé que Eliud lo va a hacer en el nombre de Jesús. Iglesia, ¿qué les parece si oramos por ellos, los bendecimos? Vamos a orar porque desde que es pequeño él pueda ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Qué les parece si las abuelitas ponen sus manos de la vida de Eliud y empiezan a bendecirlo en el nombre de Jesús? Pongan su mano, vamos a orar. ¿Qué les parece? Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, en la vida de Eliud, declaro, Señor, que tú vas a hacer la obra en su vida. Declaramos, Señor, que lo llenas de tu Espíritu Santo. Sé que él va a ser un hombre de paz, va a ser un hombre lleno de tu gracia, de tu favor. Desde niño él mostrará tu bondad, tu poder, tu amor, Señor. Declaro, Señor, que tú lo llenas con tu Espíritu Santo y que él es parte de esta nueva generación que tú estás levantando, de niños distintos, de niños diferentes, educados con el principio del temor del Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que
la labor que tienen Alejandro y Eli, Señor, es grande, y yo sé, oh Dios, que tú vas a darles la victoria en el nombre de Jesús, que sus generaciones serán benditas en el nombre poderoso de Jesús, porque tú buscas una generación de poder, una generación para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Eli, Ale, Dios me los bendiga grandemente. Dios les bendiga. Declaramos bendición sobre sus vidas. Dios los bendiga. Con cuidado. Hay una frase que ya hemos hecho nuestra, la cual es la siguiente: porque alejados de Dios, pero con Él. Si lo cree, dele un fuerte aplauso a Cristo. Llevamos una serie titulada Cuando tu vida no avanza, y hasta ahora hemos visto 5 impedimentos por los cuales nos pueden robar esa fuerza de avanzar, porque a veces que en nuestra vida sentimos que no avanzamos, que no vamos hacia ningún lado. Y ya este es el final de la serie, ya es el número 6, pero vimos los primeros 5 acerca de por qué no avanzamos, porque a veces no hemos clamado. Clamar no es solo orar. Algo que estuvimos viendo en la semana con un misionero que vienen de allá de Corea del Sur. Ellos tienen una idea de la oración muy padre, le dedican muchísimo tiempo. La reunión, mis hermanos, ellos tienen alrededor de 80,000 personas en la iglesia. 80,000, se imagina, 80,000 personas yendo domingo tras domingo a ese lugar. Dicen que es algo impresionante. El lugar nada más le caben como 20,000, pero dice, de perdido siempre hay, todas las reuniones están 17,000 personas. Sale uno, entra el otro, tienen 5 reuniones. 5 reuniones de 17,000 personas. ¿Cómo lo hacen eso? Todos los días oran, pero no oran a cualquier hora, oran a las 3 de la mañana. Dice que no son poquitos, van de 3,000 a 5,000 personas todos los días a orar a esa hora. Todos los días han hecho de la oración, y ellos dicen que no coinciden como uno como latino, uno como mexicano, ora así, de la manera en que vamos a orar y todos los demás están serios. Y ellos no, cuando dicen vamos a orar, es todos agarran a hablar fuerte, a clamar a Dios con todo su corazón. O sea, porque a veces oramos pero no hemos clamado a Dios. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El segundo es la falta de honra. Si tú no estás honrando a tus padres, si tú no estás honrando a tu esposa, si tú no estás honrando a tus hijos, si hablas mal de tus amigos, de tus vecinos, si hablas mal de tus autoridades, te hace falta honra. La honra es muy importante para avanzar. La tercera fue el falta de servicio. Sí, porque hemos sido diseñados por Dios para servir. El verdadero propósito y la verdadera felicidad de la vida de una persona está cuando su vida sirve a los demás. El cuarto fue el ser confiables. Dios nos llama a ser confiables. Y la quinta fue que vimos la semana pasada acerca de la falta de actualización. Nos tenemos que actualizar. Necesitamos ponernos en marcha referente a las áreas que Dios nos está llamando. Y hoy vamos a ver un deseo que debe estar en cada uno de nosotros, un deseo de ir por más, un deseo de no conformarnos, porque creo y estoy convencido de todo mi corazón que lo mejor de Dios para tu vida está por venir. ¿Alguien lo puede creer? Amén. ¿Alguien puede decir conmigo: queremos más de ti, Señor? Vamos, dígalo fuerte: queremos más de ti, Señor. Queremos mucho más. Y no deseamos conformarnos. Hoy lo cantamos, ahorita lo cantamos. No me voy a conformar. Sí, hemos probado y queremos cada día más y más de ti. Abre su Biblia, por favor, ahí en Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios 3, 20. Dice la palabra de Dios, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, hoy te pongo en tus manos esta palabra. Te pido, Dios, que no sea palabra de hombre, sino venga de tu propio corazón. Que tu palabra nos confronte, que tu palabra nos rete, que tu palabra
haga algo que sacuda y cimbre, oh Dios, nuestro interior. Dice la palabra que tu espada, la palabra de Dios, es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso queremos que pase el día de hoy en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Como te decía, hay momentos en nuestra vida que sentimos que nada cambia, que no avanzamos, que pareciera que todo está detenido, se detienen proyectos, se olvidan sueños, la familia parece que no avanza, e incluso a veces sentimos que en vez de ir avanzando, vamos para atrás, vamos retrocediendo. Sí, y es algo triste, pero el mensaje final de esta serie es lo siguiente: Dios no ha terminado contigo. Dile al que está a tu lado: hey, Dios no ha terminado contigo. En la lectura de nuestros devocionales en la semana leímos ahí en Génesis capítulo 28 y yo estaba viendo en la vida de Jacob cuando recibe esa visión celestial donde ve a Dios arriba de una escalera y ángeles subiendo y bajando por esa escalera. Esa visión que él tuvo, Dios le dice algo sorprendente, le dice: he aquí, ahí en el versículo 15 dice: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, dice, porque no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he prometido. No te voy a dejar hasta que Él haya hecho lo que Él nos ha prometido. Porque lo que hoy parece lento, lo que hoy parece que no avanza, estoy convencido que mañana será un testimonio de lo poderoso que Dios va a hacer en tu vida. Será un gran testimonio, le dirás al mundo lo que Dios ha hecho en ti a través de este largo proceso. Y Dios, cuando actúa de verdad, mueve su mano de poder de una manera increíble, y Él no hace solo lo suficiente, Él no hace poco, Él siempre hace mucho más. Él siempre hace mucho más. Puedes decir conmigo en voz alta estas palabras, dile: Dios tiene bendiciones tan grandes para mí, mucho más grandes de lo que yo puedo imaginar, si me mantengo fiel a su palabra. ¿Alguien lo puede creer el día de hoy? Amén. Yo estoy convencido de que alguien el día de hoy necesita escuchar esta palabra. Yo sé y estoy convencido. Ahorita me acaban de mandar un mensaje y me dijeron: esa palabra fue para mí, y es una persona que ni siquiera estuvo aquí en este lugar. Esa palabra sé que era para mí, y digo: wow, Dios es bueno. Gracias a Dios que hay este tipo de tecnología para hacer llegar este mensaje a otras personas. Pero creo y estoy convencido que en este lugar hay personas que Dios les está hablando, porque tu historia no terminó donde tú te rompiste. Tu historia apenas está comenzando, porque, ¿sabes? Hay gente que ha llorado en silencio, que está en este lugar, que ha sentido mucha frustración, que ha perdido prácticamente sus últimas fuerzas, que incluso ha pensado en rendirse, ha pensado en renunciar, o incluso hasta ha pensado en quitarse la vida, porque no ve salida, porque no ve el avance. Pero el enemigo le ha querido hacer creer a esas personas: hasta aquí llegaste, ya no hay más para ti, las cosas no van a cambiar. Pero hoy Dios te trajo a este lugar, y estoy convencido de que esta casa espiritual, a este lugar, a la vida iglesia, te trajo para decirte que Él tiene todavía muchas cosas más para ti, que están preparadas para los que le aman, que están preparadas para ti, para los tuyos, los cuales van a ser un testimonio muy grande del poder de Dios en sus vidas. ¿Habrá alguien que lo pueda creer? Amén. Dice en Jeremías 29:11, dice la palabra: porque sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor, planes para su bienestar y no para su mal, planes para darles un futuro y esperanza. Él tiene preparado para ti cosas buenas. Nunca ha pensado en tu mal, nunca ha pensado en que te vaya mal. Él siempre ha pensado en que te vaya bien. Él siempre ha pensado en planes de bien, para darte un futuro, para darte una esperanza. Pero necesitas creerlo. Se necesita creer. Todos nos podemos saber de memoria estos pasajes que les hemos leído, pero si no los creemos, si no los estamos viviendo, entonces no sirven de absolutamente nada. Saben, en la primera reunión no comenté esto, pero un día estaba yo en un congreso de varones, estamos en Monterrey,
Y ese día empecé a sentir algo muy desesperante en mí, empezó a sentir como una desesperación. Siento que a pesar de todo lo que ha sido difícil la iglesia, porque ha sido difícil, el ser pastor no es nada fácil, no es fácil, o sea, por más que digan la gente, es fácil, bueno, pues inténtelo, anímese, no es fácil, no es fácil, ha sido muy complicado, pero aún así les pudiera decir que hemos visto la mano de Dios de una manera increíble, hemos visto el poder de Dios obrando, actuando, protegiéndonos, peleando nuestras batallas, en fin, muchas cosas buenas. Hoy veo con la gracia y el favor de Dios cómo Dios ha bendecido nuestro matrimonio. No es perfecto, pero es muy estable, y Dios nos ha dado bases, la vida de nuestros hijos que no son perfectos, pero Dios ha hecho cosas grandes en la vida de ellos. Y al ver todo eso, se me vino una voz en ese congreso, y ya tenía días pensándolo, de que esto se va a acabar. Algo me decía en mi voz, me metía miedo y me decía, esto se va a acabar, esto algún día te va a empezar a pasar cosas malas. ¿A pocos piensas que todos son cosas buenas, que todos son victorias? Te va a ir mal, te va a ir mal. Algo, incluso hasta sentía que tal vez iba a acabar mi vida, no sé, un infarto, no sé, los próximos días. Yo sentía en ese congreso que algo me iba a pasar malo. Y yo decía, Señor, y estaba así. Y entonces estábamos en un concierto, y Tales Roberto empezó a cantar esa canción de Buen Futuro. No sé cuántos de ustedes la han escuchado, pero dice, yo sé que voy a tener un buen futuro, yo sé que mi esperanza no va a ser frustrada, y empieza a decir todo eso. Pareciera que era una contestación de Dios, pero Dios me dijo, ¿lo puedes creer? Y yo en ese momento decidí creerlo. Creo que todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos futuro. Incluso si mi vida terminara el día de mañana, yo no jamás seré un perdedor, porque todo aquel que ha confiado su vida a Cristo Jesús tiene garantizada la vida eterna. No por nosotros, sino por aquel que nos amó. Así que nuestra vida jamás puede ser perdedora. Siempre vamos a ganar. Pero si tu vida todavía falta un tiempo, un año, 1000 años, no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que tu vida siempre va a ir de gloria en gloria. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Pablo le escribe este pasaje de Efesios 3:20, el que leímos, en una temporada difícil. Es más, el apóstol Pablo siempre tuvo temporadas difíciles. Muchas de sus epístolas fueron escritas desde la cárcel. ¿A quién le gustaría estar en la cárcel? Y la cárcel de ahora no es nada comparada a esas cárceles. Un tiempo estuvo en el calabozo, amarrado en el cepo. ¿Sabe qué significa eso? Significa que estaba amarrado con una cadena o con maderas que lo aprisionaban sus pies, de tal manera que él no se podía mover a donde él quería, ni siquiera podía moverse. Y de tal manera que tenía que estar, nada más de pensarlo, es algo tremendo, cerca de sus necesidades fisiológicas, un lugar muy inmundo. Y él escribe esto: Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros nos imaginamos y podemos pedir. Es increíble, ¿cómo puede decir eso el apóstol Pablo? ¿Sabes? Porque Dios puede hacer, en este pasaje nos dice, más de lo que tú pides, más de lo que tú piensas y más de lo que tú te imaginas. ¿Alguien lo puede creer? Amén. Porque nuestros pensamientos son muy limitados, nuestra mente es demasiado limitada, pero tenemos una ventaja: servimos a un Dios ilimitado. Servimos a un Dios que puede hacer mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Dios no está limitado por tus circunstancias, el punto número 1. Dios no está limitado por tus circunstancias. En Lucas 1:37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Cuando dice aquí nada, es nada. ¿Estamos de acuerdo? Tu problema puede ser grande, pero Dios sigue siendo mayor que cualquier problema. Dios sigue siendo mayor que cualquier enfermedad. Dios sigue siendo mayor que cualquier circunstancia. Apenas saliendo de Egipto, los israelitas se toparon con una gran encrucijada. Dios los libera con mano poderosa después de liberarlos con 10 plagas sobre la nación de Egipto. Destruyeron al imperio más poderoso del mundo en aquel tiempo. Salen con manos fuertes, el faraón los corre, es más, les dice, lárguense de aquí, no los quiero volver a ver. Y ellos salen, dice que con el puño levantado, en señal de victoria, salen bien contentos. Y había dos caminos, un camino corto que está pegado al Mediterráneo
y ellos agarran hacia el sur, hacia el área ahí donde no había salida, donde estaba el mar muerto, con una cordillera de montañas. Estaban encerrados, dicen, bueno, vamos a regresarnos por el camino correcto, ¿verdad? Pero cuando ven eso, el faraón cambia de parecer y dice, no, ¿por qué los dejamos ir? Vamos, los vamos a traer de nuevo prisioneros, o es más, o los vamos a matar. Pero esto no se va a quedar así, ya caliente el faraón, ¿verdad? Y no había camino, no había ningún lugar, estaban encerrados, ellos estaban atrapados, había montañas alrededor, había faraón detrás que venía bien molesto con ellos, y enfrente tenían un mar. Humanamente, mis hermanos, no había salida. Pero Dios no necesita caminos existentes, porque Él puede crear nuevos caminos. Él puede crear nuevos caminos. Moisés se tiró al piso, empezó a orar y Dios le dice, levántate, ¿qué haces orando? Caminen, extiende tu vara hacia el mar y entonces vas a ver mi gloria. Y cuando Él le dice esto, dice que extiende tu vara y vas a ver cómo se abre el mar. Y Moisés extendió su brazo hacia el mar y el Señor provocó un fuerte viento del occidente que sopló toda la noche e hizo que el mar retrocediera. Las aguas retrocedieron a cada lado, dejando en medio la tierra seca. Lo que para ti es un obstáculo, mi hermano, para Dios puede ser la oportunidad de mostrar su gloria y su poder en tu vida. Lo que tú dices ya no tiene salida, ahí es donde puedes ver la mano gloriosa de Dios. Pero tienes que confiar, tienes que soltar, tienes que decir, yo confío en ti. También vemos la historia de David al enfrentarte a ese gigante Goliat, ¿verdad? Tú dices, eso fue fácil, David ya la tenía ganada. No era fácil. Es más, él estuvo provocando a guerreros israelitas. Los guerreros israelitas, si algo tienen, es que no son cobardes, mis hermanos. No son cobardes, los judíos son tremendos. O sea, ellos se pueden pelear con medio mundo y no le tienen miedo a nada ni a nadie, ¿verdad? Pero ese día había un gigante, un cuate de 3 metros, muy diferente a todos los demás, y él salía y provocaba y maldecía a Dios y los maldecía a ellos y decían, bueno, tráiganme a uno para pelear contra él y van a ver cómo les va a ir. Pelea de 1 a 1 solamente, y todos los días. Dice que ya tenía 40 días y cuando David llega lo escucha y dice, pues ¿quién es ese incircunciso? ¿Verdad? Y voltea y medía 3 metros. Pero aún así no le tuvo miedo. Y no le tuvo miedo porque él tenía una confianza en Dios. Él sabía que lo que había escuchado no eran palabras contra él, no eran palabras contra el pueblo de Israel, eran palabras contra Dios, y el que se mete con Dios las va a tener que pagar. Y a veces Dios quiere usar nuestras vidas para poder mostrar su gloria y su poder. Y dice la palabra que David le dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, porque el nombre del Señor Todopoderoso tiene poder. Amén. El Dios de los ejércitos de Israel está aquí entre nosotros. Y dice, y tú has hablado mal de él. David entendió que el tamaño del problema, porque era un gran tamaño, no determina el resultado necesariamente. El tamaño de Dios sí. Él decía, porque tú ofendiste al Todopoderoso, al Altísimo, no sabes ni con quién te has metido. Tal vez el día de hoy tú tienes problemas grandes económicos, tal vez tú tienes problemas familiares como nunca los has tenido, conflictos con tus hijos, conflictos con tu pareja, no lo sé, cansancio emocional, puertas cerradas, enfermedades, frustraciones. Pero escucha eso, tu poder no limita el poder de Dios. Tu crisis, no limita el poder de Dios. Tú nunca midas el tamaño de la montaña antes de mirar el tamaño de tu Dios. Es más grande nuestro Dios que cualquier otro Dios. Es más grande nuestro Dios que cualquier otra circunstancia. Es más grande nuestro Dios. Alguien lo puede creer el día de hoy. Amén. Dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David lo tenía claro. Cada vez que hay un problema, voy a alzar mis ojos hacia arriba, porque sé que allí está el Señor, y cada vez que voltee hacia Él, voy a ver su gloria y su poder. La preocupación mira alrededor, pero la fe mira hacia arriba, dice Joyce Meyer. Y es verdad, muchas veces
vemos las circunstancias, pero muy pocas veces volteamos al cielo en busca de ayuda y le pedimos a Dios, muestra tu poder. El segundo punto es que Dios supera tus expectativas. Mi hermano, ¿qué es una expectativa? La expectativa es la esperanza, el sueño o la ilusión de realizar cumplir un determinado propósito. La expectativa es la esperanza, es el sueño o la ilusión de cumplir un determinado propósito. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños? ¿Cuántos de ustedes tienen propósitos? ¿Cuántos de ustedes les gustaría a lo mejor decir, pues a mí me gustaría terminar una carrera, a mí me gustaría avanzar en el área laboral, en mi trabajo, en mi empresa, en lo que sea, en el deporte, en cualquier cosa? A mí me gustaría... Yo no sé cuántos de ustedes tengan sueños, pero Dios dice que Él supera esas expectativas. O sea, lo que apenas estamos soñando es el piso de lo que Dios va a hacer. Porque Él puede hacer mucho más de lo que nosotros le pedimos, mucho más de lo que nosotros soñamos, mucho más de todas nuestras expectativas. Todos conocemos o hemos hablado o hemos oído hablar de la vida de Job. ¿Alguien conoce la vida de Job? Job era un hombre que dice la palabra, empieza diciendo todo lo que tenía. Era el hombre más rico de Asia. Dice la palabra que era el hombre más rico. Nadie tenía una fortuna y nos empieza a decir la fortuna que él tenía, como él. Entonces él pasa un proceso. Yo creo que todos nos dimos cuenta de ese proceso. Dios le quitó absolutamente todo lo que tenía. Le quitó sus vacas, ovejas, camellos, todo, absolutamente todo. Le quitó sus hijos y le quitó su salud. Le quitó absolutamente todo, lo dejó en la nada. Y sabes, a mí me sorprende bastante, porque a pesar de que Dios le quitó todo eso, al final del proceso que todos conocemos que tuvo él, algunos teólogos hablan de que fue solamente 9 meses ese proceso, pero qué prueba tan terrible. 9 meses que estuvo él batallando, pero al final Dios le restaura todo. Le restauró todo, le dejó todo igual, ¿verdad que sí? No. Dice la palabra en Job 42:10, y el Señor restauró a Job y su fortuna cuando él oró por sus amigos y le dio 2 veces más de lo que tenía antes. Óigalo bien, no le dio lo mismo. Si le hubiera dado lo mismo, hubiera sido algo justo. Todo lo que le quitó, otra vez lo recuperó, pero no, dice la palabra que Dios le dio 2 veces más por el proceso que él había pasado, porque así es nuestro Dios, así de generoso es nuestro Señor. Nuestro Señor no solamente quiere darte lo mismo, no quiere darte lo que has perdido, Él quiere darte mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Dice la palabra que si un ladrón es sorprendido, va a tener que pagar 7 veces. Y el enemigo de nuestras almas muchas veces ha querido robarnos cosas, nos ha querido robar sueños, nos ha querido robar nuestra familia, nos ha querido robar nuestro tiempo, nuestra economía. Pero dice Dios, yo voy a hacer que el enemigo pague 7 veces. Y cuando la palabra de Dios dice 7, siempre vea el número 7. Es un simbolismo, no quiere decir necesariamente 7 veces. Es un número perfecto, es un número de N veces que van a ocurrir. Cuando Jesús le dice a Pedro, le dice, porque Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a mi hermano? Hasta 7. Un judío no perdona, estaba en la ley, no era necesario perdonar. 2, 3 veces, ¿verdad? Eran bien rencorosos. Pedro se quiso pasar de bueno y dijo hasta 7. Jesús le iba a decir, no, Pedro, nada más 3, ¿verdad? Con 3 es suficiente. Pero le dice, Pedro, te digo, no 7, sino 70 veces 7. Quiere decir, no le quiso decir necesariamente que eran 490 veces. Eso es lo que significa 70 por 7. Dice, perdona de tal manera que olvides. Es un número ilimitado de veces que vas a perdonar. Perdona de tal manera que cuando perdones pierdas la cuenta. Y es lo mismo. El enemigo no solamente nos va a devolver eso, sino nos va a dar Dios mucho más de lo que nosotros nos hemos imaginado. Le dio el doble. Dios no solo restaura, Dios multiplica. ¿Alguien lo puede creer? Amén. Allí en las bodas de Caná, en Juan capítulo 2, María le pide un favor a Jesús, a su hijo. Él todavía no había salido al ministerio, todavía no tenía un ministerio, él era si podía decir un desconocido.
Y María le dice, oye hijo, es tiempo, por favor, que me puedas ayudar en esta situación. La boda se ha quedado sin vino, así que es necesario que tú nos ayudes. Hagan lo que él diga. Y le dice Jesús, mamá, todavía no es tiempo. Pero una buena madre sabe cuándo es el tiempo. María tenía bien claro que era el tiempo de que Jesús iniciara su ministerio. Jesús le llevan unas tinajas con agua, y esas aguas ora por ellas y le dice, llévensela al maestresala. Cuando el maestresala, el que prueba el vino, dijo lo siguiente, todo el mundo sirve el mejor vino primero. Cuando los invitados están tomados, sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Saben, mucha gente se ha preguntado, ¿por qué el mejor vino? ¿Por qué hizo un muy buen vino para una boda, si se pudiera decir, sencilla, o para una boda así? ¿Por qué? Porque Dios solamente sabe hacer eso. Dios solamente sabe hacer lo bueno y lo mejor. O sea, Él siempre que va a hacer algo por ti, siempre lo va a hacer mucho más abundante, lo va a hacer bueno y lo va a hacer mejor. Alguien lo puede creer, amén. Hay personas que creen que sus mejores años ya pasaron. Ya perdí demasiado dinero, ya perdí demasiado tiempo, ya perdí demasiado esfuerzo, ya no hay esperanza para mí, ya no hay esperanza para mi familia, ya no hay esperanza para mis hijos. Pero sabes, Dios dice, lo mejor para ti está por venir. Habrá alguien que lo crea, amén. Porque en la primera reunión eran un poquito menos que ustedes, pero también emocionados. Decían, yo sí lo creo en el nombre de Jesús. En Joel 2:25 dice, y restituiré los años que comió la oruga. Joel estaba profetizando a un pueblo que había perdido todo por una invasión de langostas. ¿Cómo puede restituir Dios una cosecha? ¿Cómo puede restituir un Dios una cosecha que se la ha comido la langosta? ¿Sabes cómo? Dándote buenas y nuevas cosechas, cosechas abundantes, cosechas que hagan olvidar ese pasado. ¿Sí? Cosechas que el ciclo pasado venga mucho mejor que el ciclo futuro venga mucho mejor que el ciclo pasado. Un ciclo abundante, recargado de grandes bendiciones, que vengan buenos años, que vengan buenos tiempos para ti, para los tuyos, para tu familia, para tu matrimonio. Dios lo puede hacer. Dios puede traer nuevas oportunidades en tu vida. Dios puede traer nueva alegría. ¿Cuánto necesita nueva alegría el día de hoy? Amén. Un propósito, sueños, porque Dios se especializa en convertir tragedias en testimonio. Quiero que lo escuches nuevamente, porque Dios se especializa en convertir tragedias en testimonio. Es especialista para hacerlo. Porque tus limitaciones actuales no determinan tus posibilidades futuras, dice Brian Tracy. El tercer punto es que tu estancamiento no define tu destino. A veces estás estancado y piensas que así te vas a quedar, pero no es así. Es solo un tiempo. Hay temporadas donde parece que nada cambia. Ahorita les voy a platicar alguna de ellas, pero una temporada no define tu historia. Un mal tiempo no define una mala vida. José pasó traición. Si viéramos la vida de José a los 17 años, cuando fue traicionado por sus hermanos, diríamos, pobre muchacho, sin propósito, sin destino. Mira, ya lo vendieron de esclavo. Pobrecito, ¿quién sabe qué le va a pasar a él? Pasó traición, pasó a ser un esclavo, pasó a estar en la cárcel injustamente, pasó injusticias. Pero sabes, el palacio siempre fue el plan perfecto de Dios para su vida. Él siempre había pensado en el palacio, pero es necesario el proceso. Cuando sus hermanos van, se postran ante él, y luego ya después él se revela ante los demás. Él se revela ante los demás y les dice, yo soy su hermano José, vive mi padre y todo. Y ellos estaban totalmente en shock. Dijo, este cuate nos va a matar. Y todos dijeron, ¿sabes qué? No nos mató por una razón, porque mi padre está vivo. No le quiso dar un motivo de enfermarse al Señor, ¿verdad? Dijo, no, pero cuando se muere mi papá. Y resulta que se muere el Señor, se muere Jacob. José estaba totalmente conmovido, estaban todos tristes, pero ellos van y hablan, oye, mi papá dijo
Qué listo da. Oye, mi papá dijo que cuando muriera, que le perdonara el pecado a tus siervos. Hoy somos tus siervos. Sabemos que estabas esperando que muriera papá para matarnos, pero te pedimos que nos perdone la vida. Somos tus esclavos, o sea, haz con nosotros lo que quieras, pero no nos mates. Y él se soltó llorando, llorando, llorando. Dice la palabra que lloró. Yo creo que todavía traía 2, 3 cosas atorados con ellos, pero ahí salió todo. Y les dijo, no se preocupen, no se preocupen. Dice el versículo 20 del capítulo 50, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que hoy te duele puede estar preparándote para tu propósito. Por eso es importante que tú y yo aprendamos a perdonar. Hay gente que nos ha querido hacer daño y cuando tú y yo perdonamos, no estamos avalando lo que nos hicieron esas personas, sino estamos dando libertad a nosotros para que vengan los tiempos buenos, vengan los tiempos donde Dios va a obrar, donde Dios va a pelear, porque incluso el mal que han deseado en contra tuya, déjame decirte que se volverá en bendición. Lo que tú pensaron que te iba a arruinar, resulta que fue el impulso que te dio para que llegaras a ese éxito de parte de Dios. Elías, después del Carmelo, después de haber aniquilado esos 450 profetas de Baal, estaba terminado, deprimido debajo de un árbol y le dijo lo siguiente al Señor, le dijo, ya no puedo más, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Yo leyendo ese pasaje le digo, ¿estás bromeando, Elías? ¿Quién como Elías es el referente de los profetas? Es el profeta de profetas, es el que tiene el fuego, es el que tiene la unción de parte de Dios de hacer que el fuego de Dios descienda. Y tú estás diciendo que no eres mejor, que no has logrado nada, que eres un don nadie. Le digo, si Elías se siente así, imagínense cómo nos hemos de sentir de vez en cuando nosotros. Pero Dios no estaba hablando de eso. Dios le dijo, sabes, yo todavía tengo un propósito para ti, Elías. Todavía me queda mucho camino que recorrer contigo, así que no te puedes rendir, no te puedes morir el día de hoy. Tienes que avanzar, tienes que ir a hacer las siguientes funciones. Y le dices, vas a ir a ungir a este rey, vas a ungir al rey de Siria, vas a ungir al rey de Judá, y aparte de eso vas a formar a este hombre llamado Eliseo. Así que todavía tenía mucha chamba. Lo que él pensaba que ya era el fin, resulta que era el inicio de la mejor temporada para Elías. Era el mejor tiempo. Así que el día de hoy quiero decirte algo de parte de Dios, porque tal vez el día de hoy mucha gente está cansada, mucha gente está frustrada, mucha gente está confundida, emocionalmente agotada. Pero escucha esto, Dios no ha terminado contigo. Se lo puedes decir a la persona que está a tu lado, dile, Dios no ha terminado contigo. Los mejores días están por delante. Lo mejor está por delante. En mi lectura diaria, ahí en Isaías 32, 18 al 20, dice la palabra, mi pueblo vivirá seguro. Esta palabra me encantó. Mi pueblo vivirá seguro, tranquilo en su hogar y encontrará reposo. Aunque se destruya el bosque y se derrumbe la ciudad, el Señor bendecirá grandemente a su pueblo. Donde quiera que siembre la semilla, donde quiera, brotarán cosechas abundantes. Y su ganado y sus burros pastarán con libertad. Porque, ¿sabes? Dios no depende de las circunstancias. Es algo que habló en mi corazón. Dios no depende de lo que está pasando. Porque si lo vemos lo que está pasando el día de hoy, es para aterrarnos. Porque si vemos lo que está pasando el día de hoy, es para alarmarnos. Estamos viviendo uno de los peores momentos de la historia. Hay una guerra allá en Irán que está a punto de convertirse ya en una guerra regional y luego una guerra mundial. Y mis hermanos, estas personas no andan jugando, andan tirando sus mejores armas. Están como ansiosas de tirar unas 2, 3 bombas atómicas. O sea, si lo vemos, el precio de la gasolina ha subido, el precio de los alimentos ha subido, pareciera que no es muy buen momento. Trump está amenazando que va a invadir México. Pareciera que todo está en nuestra contra, ¿verdad? Pero ¿sabes? Aún en esos tiempos, Dios bendice a su pueblo. Aunque esté como esté el asunto, aunque el bosque se haya quemado, aunque la ciudad esté destruida, Dios seguirá bendiciendo y dando grandes cosechas y bendiciones a su pueblo, porque Dios no ha terminado contigo. Porque los mejores días de tu vida están por venir.
Si eres fiel a Dios, si te mantienes fiel a su palabra, si no claudicas en la enseñanza de la Escritura, entonces déjame decirte que viene algo grande para ti. El conocimiento comienza cuando decidimos no rendirnos, dice John Maxwell. También dice Zig Ziglar, esta frase grábatela bien: el fracaso es un evento, no una persona. Hay personas que se sienten fracasadas por todos los errores del pasado, por todo lo que han sufrido. No porque hayas fracasado bastante, eres un fracasado. No porque hayas vivido momentos difíciles en tu vida quiere decir que eso te va a definir. No es así. Si tú el día de hoy te arrepientes, porque muchos de nuestros fracasos son consecuencias de nuestras malas decisiones, pero si el día de hoy tú te arrepientes, buscas a Dios con todo tu corazón, te levantas en el nombre de Jesús, Dios puede hacer cosas grandes el día de hoy en tu vida. Porque es un evento, fracasaste, no pasa nada, fue un evento, fue algo que te ocurrió, pero no eres un fracasado, eres un hijo de Dios bendecido, lleno de gracia y de favor. ¿Alguien lo puede creer? Amén. Hijo, ¿me ayudas, por favor? El cuarto punto, ya para terminar: lo que Dios hará será mayor. Lo que Dios hará será mayor, será más grande. Dice en Ageo capítulo 2 versículo 9, dice, dando una palabra a Ageo, dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Está hablando acerca de la construcción del segundo templo. Ellos apenas habían levantado los cimientos cuando Ageo da esta palabra. El primer templo fue construido con un chorro de lana. Tenían oro. Es más, Salomón se le ocurrió meter entre los blocks grandes que había en el templo piedras preciosas, oro. Era una joya, y aquí no, apenas les alcanzaba para la mezcla. Era todo lo que había. Era muy limitado, no tenían muchos recursos, estaban siendo presionados por las personas que estaban a su alrededor. Había mucha limitación, había muy poca población en aquel tiempo en Jerusalén. Y él dice: ¿saben? La gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Lo que Dios va a hacer en este templo va a ser más impresionante que el templo pasado de Salomón. Y esto no solamente se refiere a este templo, es una palabra profética para nosotros. La gloria postrera de nuestra casa. Esta es la casa del Señor, nuestro corazón. Este lugar no. Este lugar es especial solo porque aquí se reúne la iglesia de Cristo. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. O sea, tus mejores tiempos están por venir. Dios es especialista en realizar nuevos comienzos. Cuando todos piensan, ya terminó, Dios ya no tiene nada que hacer, Dios dice: oyes, apenas estoy comenzando. Apenas estoy comenzando contigo. ¿Se imaginan cómo se sentía Pedro? Él le había jurado lealtad eterna a Jesús. Pero Jesús le dice: ay, Pedro, más, mañana, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro: claro que no, Señor, claro que no. Yo creo que cuando vio al gallo cantar y se acordó que había negado al Señor 3 veces, dijo: mugre gallo, se le quedó viendo al gallo feo, enojado con el gallo. Pero el problema no era el gallo, el problema es que se había quebrado. Y dice que salió y lloró amargamente. Y esa amargura no se quedó solo ahí. La vida de Pedro fue amargada cuando vio a Jesús en la cruz, cuando vio que lo pusieron en la tumba. Dijo: todo está acabado, todo está perdido. Pero Jesús resucita y lo llama y lo confronta y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: tú sabes que te quiero. Porque esa es la traducción literal. O sea, Señor, no te puedo decir que te amo, estoy consciente que te negué, estoy consciente de que te fallé, estoy consciente de que te juré lealtad, y mira ahora tú sabes que te quiero. O sea, hay un aprecio muy grande, pero no te amo, porque si te amara hubiera hecho las cosas correctas. Dice el Señor: yo necesito que tú apacientes mis ovejas. Y en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene sobre esos 120 personas, toma con poder y con gracia
al apóstol Pedro, y él empieza a predicar con poder, él empieza a predicar con fuego. Ahora ya no era cualquier persona, era un hombre tocado por Dios, y una sola predicación hizo que 3,000 personas se convirtieran a Cristo en un solo día. Tanto así que Dios empezó a usar, que empezó a sanar enfermos. Su sola sombra sanaba a los enfermos. Dios lo empezó a usar de una manera increíble. Y sabes, y Dios lo levantó nuevamente. Necesitamos urgentemente un toque de Dios en nosotros. Necesitamos urgentemente, no importa tu pasado. Hay gente que su pasado lo persigue, lo acusa y lo está diciendo, pero yo te quiero decir algo: si te haces libre de ese acusador el día de hoy, te levantas, le crees a Dios, creo que Dios puede usar tu vida de una manera increíble si dejas que Dios te toque el día de hoy, porque solo un toque de Dios puede hacer la diferencia. Dice en Isaías 43:19, yo hago algo nuevo, ahora acontece, ¿no lo perciben? Ahora aún está en los desiertos, haré camino y ríos en lugares desolados. Así que cierra un poquito tus ojos. Te voy a invitar a que hagas algo. Cierra un poquito tus ojos y hazte esta pregunta: ¿qué será lo próximo de Dios en mi vida? ¿Qué va a ser Dios en tu vida? ¿Qué es lo próximo de Dios para ti? ¿Alguien se puede imaginar? ¿Alguien puede empezar a construir ese futuro en su mente? Alguien puede empezar a decir: Señor, yo sé, porque lo próximo de Dios, yo no sé qué es lo que va a pasar en tu vida, pero lo que sí te puedo decir es que lo próximo de Dios será algo mayor y algo mejor que lo anterior. No porque tú seas grande, no porque tú te lo merezcas, lo digo con mucho respeto, o seas más que los demás, sino simple y sencillamente porque Él es grande, porque Él es bueno. Y si tú lo crees, Él es fiel y mantiene fiel sus promesas, porque Dios nunca desperdicia el dolor de sus hijos. Todas las experiencias negativas, todo lo que has pasado, te servirán solo de testimonio para declarar que Dios es bueno. No te digo que no habrá dolor en el proceso, pero te puedo decir que Dios usa ese dolor, que a veces es consecuencia tristemente de nuestras malas decisiones, para llevarnos a lugares que jamás nos hemos imaginado. Dios puede hacer que lo muerto vuelva a la vida. Dios puede hacer que los huesos secos se conviertan en un gran ejército, que de las cenizas se construya algo nuevo y poderoso para ti. La diferencia entre donde estás y donde podrías estar es solo en lo que decides creer el día de hoy. Si tú crees que Dios es bueno, que tiene un buen futuro, que Él pelea por ti, que Él pelea tus batallas, que nunca te va a dejar solo, que estará contigo todos los días de tu vida, entonces tienes un gran futuro. Si tú piensas: algún día me va a fallar el Señor, algún día esto se va a acabar, algún día la vida de mis hijos se va a ir, no sé qué estés pensando, ese tienes que quitarlo en el nombre de Jesús. Quizás comenzaste esta serie con tu vida detenida, pero hoy Dios quiere cambiar esa perspectiva en ti, porque cuando oras, Dios va a estar trabajando, lo vimos. Cuando tú clamas, Dios está trabajando. Es una manera de decirle: sabes, Dios, trabaja tú, no yo. Quiero que tú hagas la obra, porque salen mejor las cosas cuando tú las haces. Cuando honras, Dios abre puertas de bendición. Cuando sirves, Dios forma tu carácter. Cuando eres confiable, Dios prepara tu vida para una próxima promoción. Y cuando afilas el hacha, lo que vimos la semana pasada, Dios renueva tu mente. Y declaro que el día de hoy, si apercibes la voz de Dios, si puedes distinguir mi voz entre la voz de Dios, de lo que Dios está hablando el día de hoy, déjame decirte que lo que Dios tiene para ti es mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Es mucho más de lo que tú y yo podemos imaginar. Yo quiero orar por ti el día de hoy. ¿Qué te parece si te pones en tus pies? Yo creo que todos hemos sentido ese estancamiento. Todos de una u otra manera hemos sentido ese estancamiento. Lo platiqué en la primera reunión, de cómo un tiempo nuestra vida estuvo estancada. Estábamos bien, estábamos pasando momentos difíciles en la iglesia, pero como siempre, nada extraordinario. Pero un día tuvimos un accidente, chocamos. Recuerdo que fue algo muy duro ver a mi esposa que se la llevaran en la Cruz Roja y yo tener que quedarme Yo quería dejar ahí el carro, yo quería irme con mi esposa, pero
porque tenía que resolver esos asuntos legales. Y fueron tiempos de mucha oscuridad, de mucha turbulencia mental. Estábamos muy contentos antes del choque y dentro de eso pasaron desiertos muy feos. No volvemos a sonreír en muy buen rato. La vida parecía oscura, como si se hubiera apagado algo. Y yo no sabía qué hacer. Lo único que le pedí a Dios es esto: muéstrame tu poder, aunque yo no lo sienta. Muéstrame tu poder. Le tuve que hablar a mi papá un día y le dije: ven y ora por mí. Mi papá fue, oró por nosotros. Gracias a Dios, eso duró solo un tiempo, duró unos meses, se pudiera decir. Predicaba, pero en realidad no había ese gozo, esa pasión por hacerlo. Fue algo muy, muy complicado. Y sé lo que se siente, pero sé que también Dios muestra la salida. Dios me confrontó a algo y me dijo: tienes que resolver esto, tienes que levantarte, tú eres la solución a ese problema. Tienes que ir a enfrentar a este señor, porque el choque resulta que él tenía la culpa, pero al final todo el dictamen salió que yo tenía la culpa y que yo tenía que pagar incluso su choque. Él había tenido la culpa y yo tenía que pagar su choque. Si no tenía el dinero para mi carro, menos iba a tener dinero para ese carro. Pero a lo que voy es lo siguiente: Dios respondió de una forma milagrosa, Dios respondió de una forma increíble, Dios suplió para todo, acomodó absolutamente todo, pudimos ver la gloria de Dios. ¿Sabes? Si nos levantamos en el nombre de Jesús, salimos de ese estancamiento. Sé lo que se siente estar así, pero el día de hoy no tienes por qué estarlo más. Hoy Dios te quiere hacer libre. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que le predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Hoy quiero orar por cada uno de ustedes, pero tal vez hay personas del día de hoy aquí que se sienten cansados, que se sienten frustrados, que sienten que algo no está pasando. Durante estos 6 capítulos nunca pedí que vinieran al frente, porque quería esperarme para este cierre, porque quiero orar por ti. Hoy se rompe algo en el nombre de Jesús. Hoy algo empieza a suceder. Creo que una manera de decir: sí, Señor, te creo, es una manera de salir de tu lugar y venir a este lugar al frente y decir: yo quiero que el Señor pelee mis batallas. Y si tal vez tú dices: no, yo estoy bien, me está yendo bien en la vida, de todos modos te aconsejaría: ven, quiero orar por ti, porque tal vez pronto lo necesites. Hola, Dios te bendiga. Qué gusto haberte tenido en nuestra transmisión. Espero que haya sido este mensaje de mucha bendición. No nos queremos despedir sin antes hacerte una invitación: que hagas a Jesús el Señor de tu vida. Solamente repite esta oración creyéndola en tu corazón y di conmigo: Señor Jesús, te reconozco como el Señor de mi vida, como el dueño de mi corazón. Perdona todos mis pecados, me arrepiento de ellos y me vuelvo a ti. Recibo tu Espíritu Santo, cambia mi vida, cambia mi corazón. En el nombre de Cristo, amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que eres parte de la gran familia de Dios. Nos encantaría que un día pudieras acompañarnos de una forma presencial. Te esperamos en la Vid Verdadera Torreón, la cual es tu casa. Dios te bendiga.